El LM317 es un regulador de voltaje comúnmente utilizado en electrónica. Este componente permite establecer un voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones de entrada o de su carga. La configuración para el correcto funcionamiento del LM317 es muy sencilla. Consta de dos resistencias. En este caso va a ser R1 y R2. R1 va conectado del pin 1, que es de ajuste del componente, al pin 2, que es de salida de voltaje del componente, teniendo un tercer pin, que es el pin de entrada, o sea, el pin de alimentación. Yo le he colocado dos condensadores, un condensador a la entrada de voltaje y otro condensador a la salida de voltaje. Esos condensadores de 100 microfaradios. De 100 microfaradios. Esta es la estructura común para el correcto funcionamiento del LM317. Como podemos ver, tenemos dos resistencias y necesitamos sus valores. Bueno, en mi caso voy a utilizar R1 con un valor de 220 ohmios. Ahora necesitamos R2. ¿Cómo encontramos R2? Bueno, para encontrar R2 hacemos uso de una formulita. Esta formulita nos va a ayudar a encontrar un valor de resistencia lineal que dependiendo de ese valor de resistencia nos va a arrojar un valor de salida de voltaje. Es decir, tenemos R2 que va a ser igual a R1 multiplicado por voltaje de salida menos el voltaje de referencia. Todo esto dividido por el voltaje de referencia para obtener el valor de R2. Lo que hacemos es, primero que todo, analizar la ecuación. Vemos que tenemos una variable, dos variables, tres variables. En mi caso, yo ya tengo el valor de una variable, que es R1. Hay que encontrar el valor de voltaje de salida y el valor de referencia. ¿De dónde obtenemos el valor de referencia? Bueno, primero hay que entender que el LM317 trabaja en un rango. Ese rango es de 1,25 voltios a 37 voltios, con una capacidad de 1,5 amperios. Listo, eso trabaja el LM317T. El voltaje de referencia es el voltaje mínimo que nos va a arrojar este regulador de voltaje, que en su caso es de 1,25 voltios. Como podemos ver, ya tengo dos valores de las tres variables que tiene esta ecuación. Ahora, el voltaje de salida, en mi caso, es de 12 voltios, que es el voltaje que yo requiero como máximo que me dé este regulador de voltaje. Si el caso suyo es obtener como máximo 18 voltios o 9 voltios, solo cambias eso. Ya acá tenemos los tres valores de las tres variables de nuestra ecuación. Lo que hacemos es cambiar, reemplazar en la ecuación. Entonces, R1 es de 220 ohmios multiplicado por 12 voltios, que es el voltaje de salida que requiero, menos el voltaje de referencia. Todo esto lo vamos a dividir sobre 1,25 voltios. Como podemos ver, en el numerador y en el denominador tenemos valores con unidades de voltaje, por lo que estas se van a cancelar, quedándonos valores con unidades de ohmios, que es lo que buscamos para R2. Entonces tenemos 220 ohmios por 10,75 voltios sobre 1,25 voltios. Cancelamos unidades y nos queda valores en ohmios. Y esto nos da como resultado 1892 ohmios. Este es el valor de R2 que requiero para mi circuito para que este me arroje 12 voltios en la salida. Ahora, yo no voy a ir a la tienda y voy a preguntar por un potenciómetro de 1892 ohmios porque me van a decir que no. Eso no es un valor comercial. Lo que yo voy a hacer es aproximarlo a un valor comercial. En este caso es de 2 kilo ohmios. Entonces, R2 va a ser de 2 kilo ohmios. R2 de 2 kilo ohmios, el potenciómetro. Y con esto obtenemos ya el valor.
Recuerde, si su caso es de 9 voltios o 18 voltios o el valor que sea como máximo de salida de ese regulador de voltaje, solo reemplazas este valor de acá y puedes seguir utilizando este valor de R1 que yo te di. Y eso es todo. Si les gustó, espero les den me gusta al video o se suscriban o si no les gustó me dejan en los comentarios pues de que hay que mejorar y mejoramos. Muchas gracias. Les dejo una pequeña formulita muy sencilla, muy educativa.